Buenos días, amigos y amigas televidentes, un gusto que nos puedan acompañar a esta hora. Les saluda Josie Castillo, estamos iniciando Primer Plano Económico. En esta primera parte del programa nos acompaña don Isidro Páez, él es vicepresidente de FAGANIC, la federación que aglutina a los ganaderos de Nicaragua. Queremos conversar con don Isidro cómo se están preparando los ganaderos para el próximo invierno, cuáles son las trabas, las dificultades que están enfrentando este sector, qué están haciendo ya nuestro ganadero para enfrentar la famosa sequía que ya INETER dijo se nos viene en los próximos meses. Buenos días, don Isidro, un gusto que nos pueda acompañar en Primer Plano Económico. Buenos días, Josie, muchas gracias por permitirme estar en tu gustado programa. Buenos días a todos los televidentes de este programa, que me imagino es mucho, ¿verdad?, la televidencia que tiene. Es un programa muy importante y estamos aquí para atenderle en tus comentarios. Muchas gracias. Entrando ya en materia, don Isidro, ¿qué están haciendo? ¿Cómo se están preparando para enfrentar este invierno? ¿Qué es lo que saben ustedes? ¿Va a ser un invierno regular? ¿Va a ser un invierno irregular? Ya se pronosticó y es un hecho que vamos a tener una sequía que nos va a afectar a moros y cristianos. ¿Cómo se están preparando ustedes? Sí, hemos estado tras de las noticias, ¿verdad? Sabemos que desde los años 50 hay un historial de cómo se han venido analizando y estudiando el comportamiento del niño y la niña y los años que son neutros. Sabemos que cuando es el niño, lamentablemente es sequía, cuando es la niña es más agua, sí, y cuando es neutro es cuando es balanceado el invierno, ¿verdad?, que no es mucha agua ni mucha sequía. Sí. Entonces, en los años neutros quizás son los años que mejor se comporta y favorece al sector productivo, ¿verdad?, agropecuario, tanto ganadero como a la parte agrícola. Y con esto que ustedes ya saben, ¿cuáles son las medidas que van a tomar? De hecho, después de todo este análisis que hay de los comportamientos, y ya hablando específicamente del año entrante, ¿verdad?, que se habla del fenómeno del niño, sí se ha dicho que este año quizás no afecte tanto el fenómeno del niño, ¿verdad? La incidencia mayor se va a dar el próximo año. ¿Por qué? Porque se espera de que el invierno entre normal, ya ahora en mayo, ¿verdad? Mediados de mayo, han caído unas cuantas lluvias. Como el 20 ya por ahí esperamos de que las lluvias pues se hayan normalizado. Sí. En Occidente, por ejemplo, ayer llovió, ¿verdad?, desde Nagarote hasta Chinandega, me comentaban. Algunos lugares no, empiezan así un poco esporádicas, ¿verdad?, sectorizadas, pero luego pues tiende a normalizarse. Lo que sí se está diciendo, ¿verdad?, los análisis que se han hecho y el comportamiento que el invierno tiene cuando es el fenómeno del niño, es que posiblemente se vaya a retirar el invierno muy temprano. Entonces, nosotros tenemos el sector agrícola, por ejemplo, tiene 3 periodos de siembra, ¿verdad? Hablamos de las primeras, que para las zonas bajas, de las zonas del Pacífico, no es muy buena, una buena parte para la agricultura, porque el invierno no entra muy regular, pero sí en las postreras, es donde normalmente esta zona del Pacífico, ¿verdad?, y la mayoría central del país, aprovechan para hacer sus siembras. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si el invierno se retira muy temprano, pues la cosecha de postrera, que es la mayoría, va a haber problemas, ¿verdad? Y lógicamente que ahí tenemos problemas con el frijol, tenemos problemas con el maíz, ¿verdad?, con muchos granos, ¿verdad? Con el arroz es menos, porque el arroz en su mayoría lo hacen a través de riego, ¿verdad? Sí. Pero sí el frijol, por ejemplo, veamos las últimas noticias de los precios del frijol, ¿verdad?, cuánto han subido, se habla hasta de 25 córdobas la libra, sí, aunque hay un plan del gobierno ahí de que está para sacar un frijol que tienen embodegado ahí, que es importante pues para mencionar de que para algunos dicen sí es una buena estrategia para tratar de neutralizar los precios, aunque no sea una forma regular, pero sí, ¿verdad?, naturalmente pues poder de que aquellas personas que han acaparado el frijol para venderlo ahora a precios muy altos, tratar de que ellos también aterricen por los precios, ¿verdad? Aunque se dice que los precios que el gobierno compró andaban por los 800 córdobas al quintal. De hecho, pues hay una utilidad, ¿verdad?, por parte del gobierno. Si se pudiera mejorar, pues mejor. Claro. Y eso es lo que se ha dicho, ¿verdad?, a través de PANIC y todo el sector productivo. Pero bueno. En el caso de los ganaderos, ustedes se tienen que preparar para el alimento para el ganado. Exactamente. ¿Qué hacen en ese caso?
Nosotros nuestras recomendaciones que le estamos dando a nuestros agremiados, a nuestros productores, bueno, agremiados y no agremiados, pues nosotros nos dirigimos a todo el sector productivo. Sabemos que son casi 138.000 ganaderos los que hay en todo el país, de la mayoría pequeños y medianos productores. Les estamos diciendo, señores, tenemos que prepararnos, aprovechar la primera, que posiblemente la vamos a tener bastante regular el invierno, sembrar, almacenar, ¿verdad? En la postrera prepararse también con pasto, tratar de no incidir mucho en los potreros, que los puedan hacer un pastoreo racional, ¿verdad? Para que no haya mucha incidencia, tener buena rotación de sus potreros, bueno, y el ganado que no nos está resultando, que ya está a descarte, pues lo mejor es que al entrar al verano, pues si lo podemos sacar, saquémoslo, ¿verdad? Porque sí vamos a tener un 2015, un verano bastante fuerte, y entonces nosotros, ¿verdad?, les decimos, los productores, que se preparen, que almacenen, que siembren mientras haya la oportunidad, y también le pedimos al gobierno que haga un plan de poder apoyar, porque el problema aquí, muchas veces queremos hacer muchas cosas para mejorar nuestro ganado, nuestra productividad, nuestras fincas, pero el problema se da el recurso económico. ¿Cómo hacen, don Isidro, en el caso de los pequeños ganaderos que no tienen muchos recursos, que no tienen mucho ganado y que muchas veces tienen que comprar el pasto? ¿Cómo hacen ustedes para manejar esa parte de los precios? De que no haya gente que se aproveche y comience a vender a precios exagerados el alimento para el ganado. Sí, nosotros a través de la Federación Nacional Ganadera, ¿verdad? FAGANIC, que es la que yo represento, tenemos un centro de negocio, ¿verdad?, principalmente orientado a la parte de alimentos para ganado, y lo que tratamos de hacer como FAGANIC es hacer alianzas, conseguir precios, ¿verdad?, por la vía volumen a los proveedores de esas materias primas, de los concentrados, de los alimentos, sí, y a través de FAGANIC poder hacer compras de volumen y poder hacer con nuestras asociaciones, ¿verdad? Tenemos más de 40 asociaciones a nivel del país, a través de las asociaciones poder facilitarle precios más cómodos, ¿verdad?, para que ellos también lo puedan trasladar al productor. Ese es un plan y queremos, ¿verdad?, también hacer gestiones ante organismos, ante el gobierno, de cómo podemos canalizar la parte económica para que podamos ayudarle a los productores en que se preparen para sembrar, para almacenar, ¿verdad? Porque no solamente es sembrar, es cuidarlo, claro, y es almacenarlo adecuadamente y de tal manera que su ganado lo puedan mantener, ¿verdad? Porque la idea tampoco no es de que se deshagan su ganado, no, más bien si nuestras exportaciones están creciendo, ¿verdad? Entonces nosotros también, el mismo gobierno tiene que tener un plan a través de un programa que tiene el gobierno para tratar de aumentar la producción, tecnificar las fincas. Se hablaba, por ejemplo, hay que ver el tema de las aguas, los pozos, cómo podemos tratar de cuidar esas reservas de las aguas que nos van a ser de mucha necesidad para estos años venideros, ¿verdad?, para el próximo año, donde se habla de una sequía muy, muy fuerte, ¿verdad? Entonces, aquí es prepararnos con agua, prepararnos con alimento, es orientar a nuestros productores a que de qué manera pueden, tecnificándose, tener mayor productividad de alimentos y también cómo sacarle mayor provecho para que su ganado esté bien. Don Isidro, ¿cómo va a afectar esto de la sequía y todo este problema de lo que se nos avecina? ¿Cómo va a afectar en el caso de la carne? Precisamente usted hablando de las exportaciones, el peso del ganado, el alimento del ganado, para que el ganado esté en las mejores condiciones para que esa carne que se va a los Estados Unidos, nuestro principal mercado, la carne que nos compra Venezuela, ¿qué están haciendo ustedes o cómo nos va a afectar, para empezar? Vamos a ver, ese es un tema que nosotros hemos venido discutiendo, por ejemplo, con la industria de la carne, ¿verdad? Porque ellos son los industriales los que nos compran a los productores. Lamentablemente, quien lleva la mayor batuta para poder producir un animal y llevarlo hasta el matadero somos los productores. Así es. Los mataderos, pues ellos matan y comercializan la carne,
tengo entendido que tienen muy buenos precios en el mercado internacional. No así es el precio que nos dan o nos pagan a nosotros los productores, y eso ha sido una lucha, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tuvimos una reunión en Boaco donde se solicitaron muchas demandas de parte de los productores, ¿verdad? Hay muchas, como por ejemplo, hay un arancel que se le paga por la exportación del ganado en pie, que consideramos que está muy alto, de $750, no importa el peso del animal. Entonces creemos nosotros, hay leyes, ¿verdad?, de Nicaragua, como en el artículo 115 y 127, que están establecidos en la ley y en el Código Tributario, donde se debería de pagar de acuerdo a lo que el animal pese. Estamos claros que se deben de regular los tamaños y los pesos para la exportación, pero también si un animal a mí me pesa 700 kilos, debo pagar en base a 700, y si me pesa 600, en base a 600, y no es que debo pagar en base a 1000 kilos, por ejemplo. Si pagan igual, el que pesa 1000 y el que pesa 600, pagan lo mismo. Exactamente, entonces creemos que eso ha sido una medida como para contrastar un poco la exportación de ganado en pie. ¿Por qué el productor prefiere exportar el ganado en pie? Porque la gente que lo viene a comprar de Guatemala, El Salvador, nos lo paga mejor que el que nos lo pagan los mataderos en el mercado nacional. Por eso es que nosotros preferimos exportarlo en pie. Si realmente la industria nos viera como un aliado estratégico, nosotros como un proveedor de la materia prima, y ellos veamos cuál es la problemática que viene del fenómeno del niño, revisemos en qué podemos apoyar al productor para que sembremos más, para que cuidemos más y entreguemos más ganado a ellos mismos. Entonces, yo creo que aquí es un asunto que lo tenemos que ver el gobierno, la industria y los productores. ¿Cuánto le están pagando ahorita, don Isidro? Ahorita el precio, tengo entendido que anda más o menos en Nicaragua como por $3.11, ¿verdad? Se paga 80 y algo de Córdoba el kilo canal, con pesos de 180 a 200 kilos, ¿verdad? Pero hablando de precios, en Centroamérica los precios son más altos que el que tenemos en Nicaragua. Si hablamos de Guatemala, por ejemplo, el kilo canal se paga a $4.57 por kilo. En Nicaragua a $3.11. Si nosotros vemos la diferencia, en Córdoba son 37 córdobas por kilo. Un animal que pesa 400, 500 kilos, ¿cuánto es la diferencia en dinero? Entonces, creemos que los precios no están siendo justos. ¿Por qué no se han podido poner de acuerdo la industria y ustedes? Porque esto no es de ahorita. Sí, ya llevamos casi 2 años luchando por esto, ¿verdad? Hubo una vez que sí se pudo sentar con ellos y pudimos discutir y se mejoró el precio. Y le cuento, yo sé, si nosotros no hemos estado haciendo las demandas que hemos venido realizando durante este tiempo, los precios estarían más bajos. Pero aún nosotros estamos seguros que el precio, hemos pedido de que el precio se dolarice, aunque hoy estamos hablando de la desdolarización, ¿verdad? Pero a lo mejor eso nos ayuda, porque ¿qué pasa? Ellos venden la carne al exterior en dólares y compran la materia prima en Córdoba. Lo que le pasa a otros industriales diferentes, compran en dólares la materia prima y la venden en Córdoba, el producto, ¿verdad?, interno. A nosotros nos pasa al revés, vendemos la materia prima en Córdoba y ellos la venden en dólares. Entonces, ¿cuánto se nos devalúa? Si hace año y medio nos están pagando el mismo precio en Córdoba, ¿cuántos dólares eran? 78, 80 Córdoba hace año y medio, y cuántos dólares son ahora los mismos 80 Córdoba. Entonces, esa es parte de que lo que nos ha venido afectando, porque a los productores la gasolina la pagamos a como suba, y ahí a nadie le podemos decir nada. La parte agrícola, la parte medicamentos, veterinaria, todo está dolarizado. ¿Sabe? Llega usted a una farmacia y dice vale $10, $20, y paga, y muchas veces ni siquiera al tipo de cambio oficial, sino que al tipo de cambio del mercado negro o paralelo. Entonces, todas esas cosas nos afectan a nosotros como productores. Entonces, si tenemos una situación de precios
se nos avecina un fenómeno del Niño. Entonces la cosa se va a poner más crítica. Y aquí, si los productores tenemos problemas, pues también van a tener problemas los mismos industriales y el mismo gobierno, porque entonces las divisas se van a empezar a retener o a captar menos. ¿Por qué? Porque va a haber un momento de que ya no van a poder exportar lo que están haciendo ahora, porque el ganado se viene reduciendo en la medida de que las condiciones climáticas nos afectan y ya no podemos producir lo mismo. O vamos a tener que vender hasta tal vez la hembra reproductiva para tener que alimentar al resto, ¿verdad? Porque aquí de repente, si el que tiene 10 vacas y está en una situación difícil, va a tener que vender la mitad para poder salvar la otra mitad. Si esta sequía que se avecina nos pega duro, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Usted está hablando como de medidas extremas, es decir, nadie quiere vender la hembra reproductora, nadie quiere no debería venderlo. No se debería. Pero entonces, ¿qué es lo que deberían hacer todos en conjunto, los productores, la industria? Porque esto nos va a afectar a todos. Vamos a hacer una breve pausa, don Isidro, y cuando regresemos vamos a tratar este tema. Hacemos una breve pausa. Estamos conversando con don Isidro Páez, vicepresidente de Faganic. Ya regresamos. Bienvenido al Manual del Hombre. Instrucciones para el hombre moderno. El hombre está programado para aplicarse desodorante al inicio de cada día. Cuidado, los desodorantes comunes pueden provocar irritación en las axilas. Usa Dove Men Care, el único antitranspirante 48 horas, con un cuarto de tecnología humectante que protege la piel contra la irritación, dejando libre al hombre para desempeñar otras funciones. Antitranspirante Dove Men Care, potente contra el sudor, no contra tu piel. 3, 2, 1, 0. Pon en marcha el potencial físico y mental de tus hijos con extracto de malta, que estimule el apetito y aporta energía a tus hijos. Extracto de malta, búscalo en farmacias, supermercados y pulperías de todo el país. Busca el original, el de la tapa roja. Les saluda Josie Castillo. Acompáñenos cada sábado a las 9 de la mañana en Primer Plano Económico. Todo lo que acontece como actividad económica del país, usted lo ve aquí en Primer Plano Económico. Acompáñenos. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% noticias, con primicias a toda hora. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con don Isidro Páez, vicepresidente de Faganic. Don Isidro, ¿cuáles serían las medidas? Este es un tema que ya lo han discutido a lo interno de Faganic. ¿Cómo se van a preparar los productores, los ganaderos, la misma industria? Es decir, todos nos veríamos afectados con una
con una sequía fuerte, mediana o como sea, es una sequía, nos va a afectar a todos, sobre todo a los pequeños y a los medianos. Claro, definitivamente el que menos tecnificado está es el mediano, el pequeño productor, ¿no? Es al que siempre le cuesta más producir, es al que está más tiempo en la finca, es el que le dedica más tiempo a su cuidado de su ganado, y lamentablemente, pues como es el más pobre, el que tiene menos recursos, entonces no es fácil tener una finca, ¿verdad?, tecnificada. ¿Quiénes lo hacen? La gente que tiene dinero, y que son unos pocos realmente, ¿verdad? Entonces yo creo que, y lo que hemos dicho a través de FAGANIC y nuestras asociaciones, nuestros socios y las demandas que ellos nos hacen, es que aquí es necesario que nos sentemos el gobierno, la industria y los ganaderos a definir un plan. Juntos podemos hacer mejor las cosas que de manera individual. Yo creo que aquí el gobierno, como le dije antes, le interesa que sigamos exportando y creciendo en las exportaciones, porque son divisas que vienen al país. Los mismos mataderos pues venden más, ganan más, ya sabemos que ganan mucha plata, pues ganarían más todavía, pero también al productor hay que apoyarlo, también al productor hay que tecnificarlo. El caso de los préstamos de los bancos están en dólares y nos cobran todo en dólares, y cuando vamos a pagar tenemos que ir a comprar los dólares para poder pagarle al banco, y a nosotros nos pagan en Córdoba, entonces es una cosa difícil, ¿verdad? ¿Cuánto están poniendo ustedes diariamente en los mataderos? ¿Cuántas reses? ¿Cuánto es lo que...? No hay un acuerdo, porque me decía el otro día un funcionario de la industria que no hay ningún acuerdo. Usted llega, este es mi res, aquí la vengo a vender, no tenemos ningún compromiso con nadie, no tenemos ningún acuerdo con nadie, pero sin embargo hay una relación de años, hay una relación establecida ya por la costumbre. ¿Cuánto es lo que representa para la industria? Sí, lógicamente el productor vende donde mejor se siente, donde mejor lo tratan, ¿verdad? Sabemos que así a grosso modo, pues el sacrificio de animales a través de la industria anda más o menos por 60.000 reses al mes, ¿verdad? Hay mataderos que matan 600, 800 animales diarios, unos más que otros, ¿verdad? Pero sí, ese es más o menos el estimado que se tiene de sacrificio de reses, ¿verdad? 60.000 reses al mes. ¿Se vería esto afectado? Tenemos un inventario, según el último censo, de 4.2 millones de reses. Ahí puede ser que haya un poco más, porque no siempre se declara 100%, ¿verdad? Por aquello de que tenemos el temor de que anden detrás de nosotros para cobrarnos algo más. Pero sí puede ser que anden unos 5 millones quizás de reses, ¿verdad? Lo lamentable de esto es, en vista de la crisis económica, y posiblemente se va a ver más afectado con la sequía, y esto sí, ojo, ¿verdad? Y yo le pido al gobierno, a los mismos mataderos y a los productores, se está matando casi un 40% de hembras en los mataderos. Muchas de ellas son vacas con fertilidad, vacas que están aptas para la reproducción. Y eso sí puede llevarnos a decrecer en el inventario ganadero, a decrecer en la productividad del ganado, y más adelante se verá afectado en las exportaciones, ¿verdad? Porque deberíamos de buscar cómo tener más ganado, crecer en el inventario. Si están creciendo las exportaciones, ¿por qué sacrificando vientre? Bueno, sencillamente la crisis. Sencillamente la crisis. Cuando si yo tengo 20 reses y sé que viene un periodo seco, difícil, posiblemente me quede con la mitad del ganado, y de mi inventario la mayoría que tengo son hembras, porque los machos normalmente el pequeño productor, el que van haciendo, lo va vendiendo porque no lo puede mantener. Que aquí debería haber un programa de parte del gobierno o de los bancos de financiar para poder retener el ternero, poder retener la vaquilla y no tener que venderla, que ese es el problema que tenemos. Por falta de financiamiento, por falta de liquidez, recurrimos a vender la vaca, la vaquilla, que es reproductora, que está apta en la reproducción, está bien. La que es de descarte hay que venderla. No vamos a estar chineando
o alimentando algo que ya no nos va a producir más. No, ahí es al contrario. Le decimos a los productores, señores, sepa elegir, no se enamore de la vaca, porque muchas veces el pequeño productor se enamora tanto de su ganado, ¿verdad? Que le da pesar venderlo. Y a veces prefieren no comer por no venderlo. Y lo injusto, ¿verdad? De repente llegó alguien y se la robó y se la desplazaron la vaca, y esas son cosas dolorosas, ¿verdad? Porque pasan en el campo y principalmente el pequeño productor. Pero entonces nosotros le decimos, señor, si la vaca ya no le reproduce, si ya no alcanza más peso, véndala. Repóngala, compre uno más pequeño, ¿verdad? Y mantiene el inventario. Y ese animal más pequeño va creciendo y va aumentando de peso y lógicamente que de ganancia, ¿verdad? Entonces en eso hay que tener cuidado también, y son parte de lo que nosotros le orientamos a nuestros agremiados de cómo sacar más provecho de la actividad, ¿verdad? Le agradezco, don Isidro, y pues esperamos que esta sequía, que como decía yo antes, nos va a afectar a todo. Aquí todo, esto es una cadena. Es una cadena. Entonces, el pequeño productor, el de grano básico, el ganadero, y al final los consumidores igual nos vamos a ver afectados. Si hay sequía, producimos menos leche, la leche está más cara. Nos afecta a los consumidores. Los consumidores somos la mayoría de la población. ¿No hay frijol? ¿El frijol sube de precio? Si el frijol decrece la producción, la demanda más bien tiende a aumentar y eso hace que se encarezca el frijol. Entonces, a todos nos afecta, no solamente a los productores, quizás más a los productores porque somos los que estamos el día a día en la finca, pero también le afecta a la población en general y normalmente y lamentablemente siempre se da a la gente más pobre. Así es. Gracias, don Isidro, por habernos acompañado en esta primera parte del programa. Hacemos una breve pausa. Cuando regresemos estaremos conversando con Federico López, cafetalero, igualmente para preguntarle a don Federico qué es lo que están haciendo los cafetaleros para enfrentar todos los problemas del café, el problema de la roya, cómo van a enfrentar esta sequía que se nos avecina, qué medidas, qué soluciones tiene el sector cafetalero precisamente para este sector. Una pausa y regresamos. Bienvenido al Manual del Hombre. Instrucciones para el hombre moderno. El hombre está programado para aplicarse desodorante al inicio de cada día. Cuidado, los desodorantes comunes pueden provocar irritación en las axilas. Usa Dove Men Care, el único antitranspirante 48 horas, con un cuarto de tecnología humectante que protege la piel contra la irritación, dejando libre al hombre para desempeñar otras funciones. Antitranspirante Dove Men Care, potente contra el sudor, no contra tu piel. 3, 2, 1, 0. Pon en marcha el potencial físico y mental de tus hijos con extracto de malta, que estimule el apetito y aporta energía a tus hijos. Extracto de malta, búscalo en farmacias, supermercados y pulperías de todo el país. Busca el original, el de la tapa roja. Les saluda Josie Castillo. Acompáñenos cada sábado a las 9 de la mañana en Primer Plano Económico. Todo lo que acontece como actividad económica del país, usted lo ve aquí en Primer Plano Económico. Acompáñenos. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos,
También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% noticias, con primicias a toda hora. Gracias por continuar con nosotros. Ya nos acompaña en esta segunda parte del programa Federico López, cafetalero, con quien queremos conversar de las afectaciones que ha tenido el sector en los últimos meses, en el caso de La Roya, y de un plan del gobierno para la renovación cafetalera. Sin embargo, como afirman algunos dirigentes cafetaleros del norte del país, hay una parte de este financiamiento del que habla el gobierno precisamente, que no llega a todos los productores. ¿Qué es lo que se están haciendo sobre todo con los pequeños y medianos productores? En el caso de los afectados por La Roya, hay gente que ha tenido que salir de la siembra de café y dedicarse a otros rubros por las afectaciones de La Roya. Buenos días, Federico, gracias por acompañarnos en Primer Plano Económico. Buenos días, Josie, muchas gracias por invitarme y muy buenos días para todos los televidentes de tu programa. Gracias. Federico, ¿cuál es la situación por la que están pasando los cafetaleros después de la afectación de La Roya el año pasado? Se afirmó que este año se iban a ver las consecuencias de esta afectación, va a haber menos exportación de café, se habla de 1.200.000 quintales de café, muchísimo menos de lo que normalmente Nicaragua exporta. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que está pasando en el sector cafetalero? Bueno, desde que se inició el brote de Roya a finales del año 2012, a mediados del año 2012, únicamente los productores pequeños, medianos y grandes y los trabajadores del café son los que hemos continuado atendiendo el problema de La Roya. Hasta hoy no ha habido ninguna acción global del Estado para respaldar, apoyar a los productores pequeños, medianos o grandes para enfrentar la afectación de La Roya. En realidad el sector café ha estado sufriendo no solamente por el impacto de La Roya, que en aquel momento, a finales del año 2012, inicio del 2013, valoró el Ministerio de Agricultura que afectaba al 37% del área cafetalera, ¿verdad? En este momento la afectación puede ser mucho mayor. Además de esa afectación de La Roya, durante esta cosecha de este ejercicio del año 2013-2014, la actividad cafetalera ha sufrido un enorme impacto por la caída de los precios internacionales del café. Un grueso de la producción de café de este año se vendió prácticamente por debajo, en un 50% por debajo de los precios del año anterior. ¿Qué quiere decir eso? Que los ingresos globales de la actividad cafetalera van a estar muy por debajo, ¿verdad? No solamente por una disminución del volumen de café producido para este año, sino también por una disminución del precio internacional. Es hasta en los últimos 2 meses que, producto de una sequía en Brasil, los precios han venido reaccionando, pero una gran cantidad del café de Nicaragua ya había sido contratado, ya había sido fijado con los compradores internacionales, y eso no tiene vuelta para atrás. De manera que para el próximo año sí hay un pronóstico muy positivo de precios para el café, producto de esa sequía, producto de otros problemas en la oferta de otros países productores, y eso le da una mayor confianza y una mayor seguridad a los productores. Sin embargo, hasta el momento estamos solos, los productores pequeños, medianos y grandes, frente al fenómeno de La Roya y a la problemática en su conjunto del café. La única acción que ha tomado el Estado de Nicaragua sobre este rubro tan importante para la economía nacional, la única acción relacionada con el tema de La Roya y relacionada con
con el tema de la necesidad de hacer un plan, es el nuevo impuesto. Se aprobó una ley, ¿verdad?, en la cual, la ley 853, se creó una contribución, le dicen, ¿verdad?, de $1 al valor en increciendo hasta $4 por quintal, en dependencia de los precios internacionales a los cuales se venda el café. Para eso se va a establecer un precio indicativo al inicio del año cafetalero y sobre esa base se va a calcular el nuevo impuesto. Entonces, al enfermo, ¿verdad?, que está sufriendo una enfermedad llamada roya, junto a otro complejo de enfermedades concomitantes al complejo, a la situación del cambio climático, a ese fenómeno, más la caída de los precios internacionales, más la disminución de la producción, le cayó un nuevo impuesto, que dicen que es para crear un fondo, dice la ley, que sirva para respaldar el Plan Nacional de Renovación de Cafetales. Pero lo único que ha llegado donde el cafetalero hasta hoy, ¿verdad?, es la retención que han hecho ya las dos principales casas exportadoras a todos los pequeños, medianos y grandes productores que les venden café de este impuesto. Aún antes de que la ley haya sido reglamentada por el Poder Ejecutivo, aún antes de que el Banco Produzcamos, que va a ser el depositario de ese impuesto, haya creado las cuentas, ya el dinero está retenido, ¿verdad?, ya el impacto del impuesto ya llegó al productor. Esa es la única afectación. Ahora, el programa... Albarda sobre aparejo. Exactamente. Eso va en contra de la liquidez del productor. Esto ha creado, hay un gran malestar en el sector cafetalero, porque sienten que la respuesta es una respuesta de más impuestos y no ven los beneficios que puede traer o vaya a traer a mediano y largo plazo la existencia de este fondo. Sobre todo porque el fondo está concebido para dar garantías complementarias al crédito que den los bancos o al crédito que den las casas exportadoras de café, ¿verdad?, a los pequeños, a los medianos y a los grandes productores. Es decir, están protegiendo a este sector, ¿y quién protege a los pequeños, a los medianos cafetaleros? Entonces, este fondo está diseñado, de acuerdo con lo que dice esa ley, para que el Consejo de Administración, llamado CONATRADEC, deposite el fondo en administración al Banco Produzcamos y emita por cuenta de ese fondo los certificados, ¿verdad?, de garantía que requieren los créditos que va a dar la banca y las casas exportadoras a los pequeños y medianos productores. A propósito de la CONATRADEC, ¿ustedes están de acuerdo con la creación de este mecanismo? Inicialmente habían quedado, es decir, se había acordado que iban a quedar 4 miembros del gobierno, 4 representantes del sector privado, cafetalero, cooperativa. El sector privado no asistió a la instalación de la CONATRADEC, quedaron 4-3. Y según me comunicó doña Auralila Sevilla de Matagalpa, ya les aceptaron al 4.º miembro, que será el señor Julio Solórzano, por la Alianza de los Cafetaleros. Es decir, ¿cuáles son las perspectivas? Si por la víspera se saca el día, es decir, y las cosas no han estado funcionando como el sector esperarían o esperan que funcione, ¿qué se espera? ¿Qué esperan ustedes ahora de la CONATRADEC? Termino lo que te estaba diciendo en relación con el tema del uso del fondo. El fondo, que según la ley debiera ser utilizado en una forma sostenible y rentable, su función principal va a ser dar garantía por créditos que den las casas exportadoras o los bancos a los pequeños y medianos productores. ¿Qué significa eso? Que si un pequeño y mediano productor o gran productor no honra sus obligaciones, por cualquier motivo que sea, responsabilidad o irresponsabilidad, el fondo recogido de todos los cafetaleros va a servir para pagar el 30% de la deuda de ese productor. Esto no estimula la responsabilidad con el crédito y por eso la ley tiene un enfoque incorrecto en ese sentido, que debiera de ser reformado, porque no debe ser para eso el fondo.
El fondo debe servir para un uso eficiente, sostenible y rentable que permita respaldar la inversión. Cada productor tiene que ser responsable del crédito que recibe y debe dar las garantías necesarias. Tiene en juego su propiedad, tiene en juego su trabajo, tiene en juego también el sostenimiento de su familia y él debe responder responsablemente. No debe venir un fondo, ¿verdad?, a hacerse cargo de las obligaciones, ni siquiera parcialmente, de ese productor. Por otro lado, en la composición de la CONATRADEC... Es decir, esto también lo debería de ver la CONATRADEC. Claro, es conveniente revisar la ley en su conjunto. La ley es producto, según se dice, de un alto consenso, pero la ley en realidad solamente fue consultada con una decena de productores que fueron invitados, ¿verdad? Y les dijeron, mire, viene una contribución de $13 por quintal. No, papito, si estamos en la mala, dejémosle en uno, pues, para este año. Entonces dijeron, bueno, nosotros no estamos en contra de un fondo para promover el desarrollo de la caficultura en Nicaragua. Queremos que haya un fondo, pero no nos parece que en este momento sea el momento oportuno de empezar a pagar para ese fondo, de empezar a aportar. Ahora resulta que la ley se aprobó en esas condiciones. Las consultas que hizo la Asamblea Nacional fueron básicamente a los funcionarios del gobierno. Y ahí se menciona, solamente fue consultado creo que el presidente del UNAC y alguien de la CONACAFE, que tampoco reflejó el punto de vista de la mayoría de los productores que están en la CONACAFE. De manera que esta ley tiene algunos problemas importantes que deben ser revisados, ¿verdad? Y deben ser reformados. En el caso de la composición de la CONATRADEC, la verdad es que los productores de café de Nicaragua solo van a tener 2 asientos en la CONATRADEC. De los 8 asientos que hay ahí, los productores de café, solo 2 asientos. Los otros 6 asientos son de otras instituciones. Y son los productores de café los que crean el fondo, con su aporte, con este impuesto. Y en la administración de ese fondo y en la utilización de ese fondo, únicamente ellos tienen derecho a voz y voto con 2 representantes. El resto de los representantes representan instituciones, incluso del sector privado, que no aportan absolutamente nada al fondo. Son los pequeños, medianos y grandes productores de café los que aportan ese dólar este año, esos 2, 3 o 4 dólares en los próximos años a ese fondo. De manera que la composición misma de la comisión no es apropiada. Y yo creo que hay un amplio sentimiento entre los productores que esa comisión debe ser reformada. El mismo gobierno no está aportando un solo centavo a la composición del fondo del café. Un solo centavo no está aportando. ¿Y los 30 millones? Está hablando, se ha hablado. Habló primero los exministros Ariel Bucardo, el exministro Pedro Harlan. Hablaron de que habían 14 millones de dólares para financiar a los pequeños productores, que ya los tenían conseguidos. Pero esos fondos no forman parte del Fondo de Transformación y Desarrollo de la Caficultura. La ley dice que solamente se conforma este fondo, ¿verdad? Razón de más para reformarlo, ¿verdad? Con fondos provenientes del bolsillo de los productores, ¿verdad? Eso es lo que dice la ley. De manera que el gobierno no está aportando a este fondo. Después habló el ministro Acosta, creo, de que ya habían conseguido otros 23 millones de dólares para el Programa Nacional de Transformación de la Caficultura. Pero eso no forma parte del fondo. Lo ideal sería que el gobierno aporte al Fondo de Transformación y Desarrollo de la Caficultura. Y para eso se necesita reformar la ley, ¿verdad? Pero que al final no sería un aporte, aquellos famosos 30 millones que el gobierno tiene de los 80. Ah, me estás hablando de la ley. Que el comandante Ortega reconoció que estaban esos 30 millones y que se los iban a regresar a los cafetaleros. Bueno, según cálculos actuariales, ya no serían 30. Esos 30 millones en realidad eran 60 millones los que fueron aportados. Y según cálculos actuariales, a la fecha, a esta fecha, debiera de ser unos 509 millones de dólares. Hecho por gente seria. Aquí tengo yo un estudio que presentaron en su momento personas serias
que fueron contratadas por el sector privado cafetalero, donde nos dicen, ¿verdad?, que ese fondo de 55.148.000 dólares que fue recaudado por el gobierno en esa época, se ha transformado con cálculos actuariales apropiados, ¿verdad?, en 508.8 millones de dólares. Si eso fuera cierto... Pero eso no está, sí, ¿verdad? Eso no existe. Estamos hablando del nuevo fondo, ¿verdad?, del nuevo cheque en blanco que se está creando con esta nueva ley que creó la Asamblea Nacional, que ya promulgó el presidente. Falta que hagan el reglamento, ¿verdad?, el Poder Ejecutivo. Sin embargo, la ley en sí misma crea un fondo para apalancar recursos. El problema es que en algunos conceptos de la ley, pero sobre todo en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo y Transformación de la Caficultura, hay un enfoque incorrecto en el programa que le preparó al gobierno a sus especialistas. Ellos están concentrando su atención sobre el microproductor de café, 28.800 microproductores de café, que están en un área de 32.000 manzanas. Entonces todo el mundo cree, y ellos mismos lo hacen sentir, que esa es la mayoría de la producción cafetalera de Nicaragua. Pero según ellos mismos dicen en el Censo Nacional Agropecuario, esa es una producción marginal, porque produce 5 quintales oro por manzana. En 30.000 manzanas son 150.000 quintales de café. Eso representa el 7% de la producción nacional. Si usted va a invertir 14 millones de dólares y después 23 millones de dólares más en las parcelas de la microproducción cafetalera, ¿verdad?, usted no va a lograr el propósito de renovar la caficultura nicaragüense, porque está invirtiendo, ¿verdad?, en 32.000 manzanas esos recursos de asistencia técnica, de semilla, etcétera. Dice también el Plan Nacional de Desarrollo, vamos a invertir, dice, 33 millones de dólares en otro universo de 6.000 productores, que son pequeños y medianos productores, o que son pequeños productores con áreas de café menores a 20 manzanas. Estas áreas producen 310.000 quintales. Eso representa el 14% de la producción nacional de 2.200.000 quintales que ha tenido Nicaragua durante los últimos 6 o 7 años. Entonces, se está concentrando el esfuerzo del Plan Nacional de Transformación y Desarrollo de la Caficultura, ¿verdad?, en los microproductores, que representan el 7% de la producción, y en los pequeños productores, que representan el 14% adicional. El grueso de la producción cafetalera de Nicaragua está en otros 10.000 unidades de producción, que no son 10.000 productores nada más, son 120.000 trabajadores agrícolas, que son las áreas más productivas del país, que han producido en los últimos 5 años por año un promedio de 1.700.000 quintales. Y para eso, en el Plan Nacional de Transformación de la Caficultura, no hay prácticamente nada. Entonces, el enfoque estratégico del Plan Nacional de Transformación y Desarrollo de la Caficultura está equivocado. Al gobierno lo están embarcando los especialistas que le diseñaron ese plan. No han leído bien el Censo Nacional Agropecuario. Y por eso es que es necesario que el gobierno se siente con los productores de café para que juntos y de la mano podamos diseñar, no en un diálogo de sordos, sino en un intercambio de esfuerzos, ¿verdad?, un verdadero plan de transformación y desarrollo de la caficultura. Yo le diría al gobierno, yo soy productor, ¿verdad?, yo conozco muy bien las áreas cafetaleras. Si yo me voy a ver quiénes son los 28.000 microproductores que el gobierno está priorizando, son productores muy eficientes, son pequeños microproductores muy eficientes, pero producen apenas 5 quintales oro de café por manzana. Son deficientes en café, pero ellos son muy eficientes porque en su parcela, ¿verdad?, ellos tienen una pequeña parcela de café, siembran maíz, siembran frijoles, tienen gallinas, tienen chancho, tienen árboles frutales, ¿verdad?, tienen chayera,
tienen un área donde tienen quiquisque, donde tienen malanga, donde tienen yuca, es decir, donde está lo básico del consumo familiar. Y el café para él es un ingreso complementario, un par de limpias al año y una cortadita de fin de año. Lógicamente ese café no puede ser una producción eficiente, ¿verdad? Se demuestra con los 5 quintales por manzana. Exactamente. Entonces usted va a empeñarse en transformar eso y llevarlo a 20 quintales por manzana. Eso es un modelo de economía familiar muy específico. Hoy puede tener café o puede tener otra cosa. La Roya se lo comió. La Roya se lo comió. Y él no es un especialista en la producción de café. Él está muy diversificado y es muy eficiente. Y él es el que menos impacto tiene en esta crisis de café. Entonces, el pequeño productor que ya tiene de 5 a 20 manzanas y el mediano y gran productor de más de 20 manzanas, que en realidad da risa que le digan gran productor, ¿verdad? En Nicaragua no hay grandes productores. Si uno ve la cadena mundial del café, ¿verdad? Aquí todos somos pequeños productores de café, el que tiene 20 manzanas, el que tiene 15 y el que tiene 100, porque hay grandes extensiones de producción de café en los países productores donde sí de verdad hay grandes productores. Los pequeños y medianos productores de café de Nicaragua, que están dedicados profesionalmente a la producción de café, vale la pena invertir, no 150 millones de dólares, sino hacer un plan nacional de transformación total, ¿verdad?, de por lo menos 140,000 manzanas de café de Nicaragua, 100,000 hectáreas. Federico, la CONATRADEC, creo yo, poniéndome que la CONATRADEC, esas deberían de ser las intenciones, esa es la intención de la CONATRADEC, ver toda esta problemática de los productores, de los cafetaleros, y precisamente tener estos 2 asientos de los 8 que están, por lo menos, que hacerla funcionar. Es decir, ¿va a funcionar o no va a funcionar con todo este panorama? Bueno, ¿qué se espera de la... Mira lo que pasó en la instalación de la CONATRADEC. Llegaron los 4 representantes del gobierno. No llegaron los exportadores de café, porque no están muy de acuerdo con la integración de esta en la forma. Algo dijo de eso José Ángel Buitrago. Y que además ya habían recogido parte del dinero y que no lo estaban entregando mientras no se arreglaran las cosas. Nombraron a un exministro en representación de las cooperativas de café, de los cafetaleros. Un exministro que es pequeño productor o mediano productor de ganado allá en la Dalia, no es cafetalero. Y que tampoco es cooperativista, en representación de las cooperativas. Si en Nicaragua hay grandes cooperativas de café, la Secocafén, la Sopex de Matagalpa, la Sopex de Jinotega, la Ucasemún, la Ucasumán de Estelí, la Ucasemún de Jinotega, la UCEI de Jinotega. Hay cooperativas realmente exportadoras de miles de quintales de café, procesadoras de café y además con miles de afiliados. Esas son las que debieran de estar representadas en la CONATRADEC, ¿verdad? Haciéndose representar por sus propios representantes y no por funcionarios o funcionarios del gobierno, ¿verdad? Y de esa manera contribuir con su conocimiento y experiencia. Por otro lado, la Alianza Nacional de Cafetaleros en realidad no se ha pronunciado oficialmente, ni soy yo, pues, aunque sea miembro de la alianza, quien tiene que hacerlo, ¿verdad? Sino que es su directiva y su presidente, que entiendo que un día de estos se reúnen y que anda fuera del país Álvaro Reyes. El por qué no se integraron, entiendo que es porque hay un gran malestar. El malestar es que la ley, ¿verdad?, no está diseñada consensuando todos los intereses y todos los puntos de vista, de manera que presenta importantes déficits la ley, pero sobre todo el Plan Nacional de Transformación de la Caficultura. Para transformar estas 150,000 o 140,000 manzanas que están en áreas óptimas de café, no se necesitan 150 millones de dólares, se necesitan al menos 500 millones de dólares. Entonces dicen, esta gente está hablando locura. No, señor, en un país donde se está hablando de que van a conseguir financiamiento para 40,000 millones de dólares de un canal,
no debe ser muy difícil conseguir financiamiento para modernizar tu caficultura, aprovechando que la roya destruyó mucho más del 37%. La afectación de la roya es total a toda la plantación de Nicaragua. Destrucción puede haber en un 40, un 50% del área cafetalera de Nicaragua. Entonces es una oportunidad para que vos modernices tu caficultura. Modernizar quiere decir utilizar nuevas variedades que sean resistentes a las enfermedades como la roya, los huegallos que afectan al café, que sean altamente productivas, más productivas que las que ahora tenés, que son variedades que vienen de los años 50 y 60 de la caficultura nacional. Nuevo material genético significa que sea altamente productivo y que además conserve, ¿verdad?, una buena calidad de la taza de café para que valga la pena producirlo, porque si no tiene buena calidad en la taza, pues no vale la pena producirlo, no lo va a consumir nadie. Y además que sean variedades que puedan manejarse con una tecnología que nos permita enfrentar el cambio climático, que nos permita conservar las condiciones agroecológicas propicias para producir café. Eso significa una inversión de $4,000 por manzana más $1,000 de infraestructura. ¿Y eso qué significa? $500 millones en 100,000 hectáreas. ¿Y eso qué significa? Que en un plazo de 5 años, renovando 20% por año, la caficultura nicaragüense podría, al 8º año de iniciado ese programa, estar en los 7 millones de quintales, porque podría multiplicarse el rendimiento productivo por manzana de 12 quintales promedio que ahora tenemos, ¿verdad?, a unos 40 quintales por manzana. Eso es resolver el problema de la competitividad del país, eso es resolver el problema de la productividad en Nicaragua, y eso sin aumentar área, sin comernos más áreas de montaña, en las mismas áreas en que estamos, con los mismos trabajadores en que estamos, que tienen muchísima experiencia para trabajar en café, con solo el financiamiento apropiado. Eso requiere que en la CONATRADEC los bancos se sienten no con una oferta de $16 millones de financiamiento, que es lo que aparece en el plan que hicieron con el gobierno, sino con un financiamiento de $100 millones de compromiso con el gobierno y con el fondo de los cafetaleros. Nosotros vamos a financiar $100 millones para la renovación de 25,000 hectáreas, de las 100,000 hectáreas que hay que renovar en Nicaragua. Y que el gobierno nos ayude con sus sillones en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Banco Centroamericano de Integración Económica, en el Banco Mundial, y que nos ayude con esos directores que tenemos ahí, con esos representantes, a conseguir $100 millones de cada una de esas instituciones para renovar la caficultura de Nicaragua. ¿Y qué más necesitamos? Necesitamos que el gobierno, con sus relaciones con el gobierno de los Estados Unidos, los ponga a prueba. Ellos están invirtiendo $32,000 millones en una muralla que están construyendo ahí en Texas para impedir que los latinoamericanos se vayan al paraíso que es Estados Unidos supuestamente. Hombre, agarremos $1,000 millones de eso, metámoselo a Centroamérica, generemos empleo, renovemos la caficultura centroamericana, que van a haber menos espalda mojada para Estados Unidos. Eso es más inteligente que ponerse a hacer ahí ese muro. Y la idea aquí tiene un espacio para poner $100 millones para fortalecer el sector privado, pequeño, mediano y grande en Nicaragua, de la producción cafetalera. De manera que es muy importante sentarse con el gobierno. Esto no se hace en oposición al gobierno. Esto solo se puede hacer productores, bancos, gobierno, de la mano, para encontrar un plan de transformación y desarrollo de la caficultura, que no sea un plan tan modesto, por decirlo en una forma muy respetuosa, ¿verdad?, como el que se está planteando. Yo creo que el agro en este país está pasando por una crisis, hay una crisis real del agro que no se está tomando con la seriedad del caso. Y estas soluciones, porque planteaste el problema y planteaste las soluciones,
yo creo que deberían de ser tomados en cuenta en esta instancia que han creado de la CONATRADE, que no sea una instancia nada más para salir en la foto, sino que sea realmente algo que transforme, que apoye y que ayude al sector cafetalero. Mira cosas que están pasando. Nos quedan 30 segundos. Mira cosas que están pasando. ¿Vos le llamarías loco a alguien que diga que se prohíben los fungicidas para combatir la roya? Porque son químicos. Bueno, ahorita acaban de prohibir en Nicaragua, hace un mes, ¿verdad?, los insecticidas especiales para matar la broca. La broca es un insecto que solo ataca el café. En Guatemala fue responsable de la destrucción del 40% de una de sus cosechas. Y en Nicaragua la broca no nos ha afectado porque ha habido un buen manejo de la broca. Pero ahorita se está prohibiendo el insecticida específico, llamado endosulfán, que sirve para combatir la broca. Dentro de 2 años vamos a tener una afectación en la producción de café del 30 o del 40%. Ojalá que medidas como esas sean corregidas, porque existe la idea de que los químicos son malos. Toda agricultura está basada en que las plantas se desarrollan y se convierten en la especie más fuerte si vos la cultivás para que aproveche los nutrientes que están en el suelo y los que vos le agregás, que le hacen falta, que no están disponibles en el suelo. Lo mismo le ayuda combatiendo con prácticas culturales como trampas para la broca, como aireación, como iluminación, como frente a la roya o frente a otras enfermedades fungosas, pero también usas químicos para fortalecer ese combate y hacer la especie más fuerte, más productiva y más exuberante. Entonces, de eso se trata la agricultura. Y alguna gente no entiende eso y está actuando en esta forma. De manera que lo importante en este tema, yo sí te agradezco la oportunidad de haber venido aquí, la paciencia de los televidentes de habernos escuchado, es que el gobierno escuche a los productores de café, que escuche el planteamiento de la necesidad de formular un verdadero plan de transformación y desarrollo de la caficultura, y que la CONATRADEC y esta ley, que tiene elementos negativos, también tiene elementos positivos, porque empezó a crear un fondo que puede servir para la transformación de la caficultura, ¿verdad? Se hagan las reformas que sean necesarias. Gracias, Federico, por acompañarnos en Primer Plano Económico. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Lamentablemente el tiempo no nos perdona. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares cada fin de semana. Nos vemos el próximo en otro Primer Plano Económico. Excelente.